Imagina esto. Un puñado de barcos de madera cruza un Atlántico que parece no terminar nunca. Niebla, olas negras, hielo flotando como cuchillas. Y aún así, siguen, porque no vienen a explorar, vienen a construir un mundo. Así nace la Groenlandia vikinga, no como una base militar, sino como una extensión de Europa. Granjas, ganado, iglesias, un orden social donde el prestigio se mide en tierra, en vacas, en banquetes y en quién es quién. Para ellos, sobrevivir no era suficiente. Querían vivir como nórdicos, incluso en el lugar más hostil del mapa. Al principio, funciona. Hay pastos en verano, hay focas en la costa, hay caza y, sobre todo, hay comercio. Su colonia no es rica por el trigo. Groenlandia no perdona sino por algo casi mítico. Marfil de morsa, pieles, productos del Ártico que en Europa valen oro. Mientras los barcos sigan llegando, el sistema respira. Pero el problema es que Groenlandia no se posee. Groenlandia se tolera hasta que un año decide que ya no. Y poco a poco, el mundo cambia. Los inviernos se alargan, las tormentas llegan antes. El hielo bloquea rutas, los pastos se reducen. Y cuando dependes del ganado para tu identidad y tu comida, cada invierno malo es una ruleta rusa. La parte más cruel, los vikingos no lo interpretan como un problema de clima, lo sienten como algo personal, como un castigo, como una humillación, porque en su mente ellos son los dueños del norte, los que sobrevivieron a todo, los que no retroceden. Y ahí está la trampa, el orgullo. Groenlandia no mata de golpe, mata despacio, te obliga a elegir, adaptarte o aferrarte a lo que eras. Y los vikingos al principio eligen aferrarse. La colonia no era una sola comunidad, eran dos grandes asentamientos, el oriental y el occidental, separados por distancia, por hielo, por una sensación constante de aislamiento. Imagínate vivir años sabiendo que el mundo real está a semanas de navegación, si el mar te lo permite. La economía vikinga en Groenlandia era como una cuerda tensa. Podía soportar mucho, pero si una sola cosa fallaba, el resto se venía abajo. Necesitaban madera, escasa, hierro caro, herramientas, barcos, y para conseguirlo necesitaban comercio. Y para tener comercio necesitaban barcos. Pero a medida que Europa cambia rutas, prioridades, mercados, Groenlandia se vuelve menos atractiva. Si el marfil de morsa ya no paga tanto, si los viajes son más peligrosos, si el hielo cierra la puerta, los barcos dejan de llegar. No por maldad, por lógica. Y cuando los barcos dejan de llegar, la colonia empieza a ahogarse sin hacer ruido. A eso súmale otra presión, el frío. Un enfriamiento gradual hace que los veranos sean más cortos y la hierba crezca menos. Menos hierba significa menos heno. Menos heno significa más animales muertos en invierno. Y menos animales significa menos leche, menos carne, menos poder para los jefes. De pronto, los banquetes se vuelven más modestos, las disputas más amargas, la religión más intensa. Cuando la gente tiene miedo, busca explicaciones, busca culpables, busca señales, y el mundo se vuelve pequeño, peligrosamente pequeño. Pero lo más inquietante es esto: incluso con hambre, incluso con frío, los vikingos seguían intentando vivir como si nada, mantener iglesias, mantener jerarquías, mantener una idea de civilización que en ese paisaje era como sostener una vela en medio de un vendaval. La pregunta que lo cambia todo es simple: ¿y si la forma correcta de vivir en Groenlandia no era la forma vikinga? Porque justo cuando su sistema empieza a crujir, aparece otra forma de vida en el hielo, una que no depende de vacas, ni de barcos, ni de Europa. Y ahí es cuando Groenlandia deja de ser solo un lugar frío y se convierte en un tablero de supervivencia. Los vikingos ya habían oído historias: gente extraña en el norte, sombras que se mueven en la costa, cazadores que aparecen y desaparecen como si el hielo los tragara. Algunos los llaman Skralingar,
un término cargado de desprecio y miedo. Y eso importa, porque cuando ya estás desesperado, la llegada de otro pueblo no se siente como curiosidad, se siente como amenaza, como competencia, como un espejo brutal. Alguien más puede vivir aquí, y tú no. En esa etapa, la colonia empieza a volverse más defensiva, no necesariamente con fortalezas enormes, sino con actitudes, sospecha, rumores, tensión. Cada foca cazada por otros es comida que tú no tienes. Cada costa ocupada por otros es espacio que tú pierdes. Y entonces llega el momento en que el paisaje te obliga a elegir una vez más. ¿Te adaptas a la caza marina de manera total o te aferras a granjas que ya no producen? Los vikingos, por cultura, por orgullo, por jerarquía, se resisten. Su identidad está en la tierra y el ganado. Los inuit todavía no los hemos presentado del todo, tienen su identidad en el hielo, en el mar, en la movilidad. Para ellos, moverse no es huir, es vivir. Y ahí está el choque silencioso, no solo de pueblos, sino de filosofías. El colono vikingo mira una costa congelada y ve un muro. El cazador del Ártico mira esa misma costa y ve una autopista. Mientras los vikingos se quedan esperando la próxima primavera buena, los otros aprovechan cada estación, cada animal, cada oportunidad. No porque sean más fuertes en sentido épico, sino porque su cultura está diseñada para el peor escenario. Y Groenlandia, en esa época, se convierte exactamente en eso, el peor escenario. Así que cuando por fin aparecen en escena de forma clara, no llegan como invasores con estandartes, llegan como algo más aterrador, una solución. Y si tú eres un colono que está perdiéndolo todo, ver a alguien dominar el mismo infierno puede sentirse como una ofensa. El hielo cruje, el comercio muere, y en el horizonte se acerca un pueblo que no necesita lo que tú necesitas para existir. Y con eso pasamos a la verdadera pesadilla, el momento en que Groenlandia recibe a los Thule. Los Thule no llegan con castillos, llegan con algo mejor, tecnología de supervivencia. Traen trineos, traen perros, traen arpones sofisticados, traen embarcaciones ligeras y rápidas para aguas heladas, traen ropa diseñada para el frío real, no para aguantar un poco. Y sobre todo, traen una mentalidad. El Ártico no es un enemigo que debes domar, es un ecosistema que debes entender y respetar. Para un vikingo, esto es desconcertante, porque de pronto hay gente que vive sin granjas, sin vacas, sin iglesias, y aún así come, aún así se mueve, aún así resiste, como si Groenlandia los hubiese aceptado. Los Thules se expanden por el norte y el oeste, siguen a los animales, siguen el ritmo del mar, están donde la comida está, y cuando la comida se va, ellos se van con ella, no se quedan esperando milagros. Ahora, piensa en lo inevitable. Dos grupos, en una tierra difícil, compitiendo por los mismos recursos costeros: focas, morsas, pescado, aves marinas. Y los recursos no crecen solo porque haya más hambre. La tensión no necesita una gran guerra para ser mortal. Basta con pequeños choques, un campamento saqueado, una embarcación robada, una cacería interrumpida, un rumor convertido en pánico. Y si los vikingos ya estaban al límite, cualquier chispa se vuelve incendio. Lo peor es que, a diferencia de las guerras clásicas, este conflicto no se escribe. No hay cronistas de ambos lados registrando batallas y fechas. Lo que queda son señales, historias fragmentadas, hallazgos, restos, y ese silencio inquietante de algo pasó aquí. Porque cuando una colonia entera desaparece, lo más aterrador no es imaginar una sola masacre, es imaginar cientos de decisiones pequeñas, todas equivocadas. Para los vikingos, la estabilidad era quedarse. Para los Thule, la estabilidad era moverse. Ese contraste, en Groenlandia, es casi una sentencia. Cuando el hielo se endurece, cuando el mar se vuelve impredecible, cuando el alimento cambia de lugar, la colonia vikinga sufre porque está atada a granjas, a estructuras,
a un modelo europeo. Los Thule no. Ellos pueden seguir viviendo donde otros ven el fin. Y aquí viene la parte incómoda. No necesitas imaginar a los Thule como conquistadores brutales para entender por qué la colonia vikinga colapsa. A veces, el simple hecho de que alguien pueda sobrevivir donde tú estás fallando te empuja a decisiones desesperadas. Imagina a un granjero vikingo viendo que su ganado muere, que no hay barcos, que el invierno llega antes y, cerca de la costa, ve campamentos Thule con carne, grasa, pieles, calor. En su mente, ellos tienen lo que yo necesito. Eso puede generar comercio, sí, pero también puede generar robo, ataques, incidentes. Además, hay otra realidad. La colonia vikinga dependía mucho de la cooperación interna, pero también de jerarquías. Y cuando escasea la comida, las jerarquías se vuelven crueles. Los poderosos acaparan, los débiles se van quedando atrás, y un mundo que parecía civilizado se vuelve salvaje por dentro. En un contexto así, incluso un enfrentamiento pequeño con un grupo externo puede ser fatal, porque no solo pierdes recursos, pierdes confianza, se disparan las paranoias, se rompen alianzas. La gente empieza a pensar, si no nos defendemos, desaparecemos. Pero, ¿defenderse cómo? ¿Con barcos grandes en aguas heladas? ¿Con granjas inmóviles frente a cazadores móviles? Es como intentar perseguir humo con una espada. El choque era desigual, pero no en el sentido típico de más soldados. Era desigual en adaptación. Y Groenlandia premia la adaptación. Hay una imagen que se repite cuando pensamos en vikingos. Hombres con hachas, brutalidad, dominio. Pero Groenlandia no se somete a hachas. Groenlandia se ríe de la fuerza física. Lo que manda ahí es el conocimiento. Y ahí los Thule tenían ventaja. Sabían leer el hielo, sabían qué animales seguir, sabían cómo moverse rápido, sabían cómo construir refugios eficientes, sabían cómo no desperdiciar energía. En el Ártico, cada caloría cuenta, cada paso cuenta, cada error te mata. El vikingo, en cambio, está atrapado por su propio concepto de vida correcta, y esa idea le cuesta tiempo, recursos y flexibilidad. Y en esa época, Groenlandia ya no te da margen. Así que el choque no es necesariamente una gran batalla, es una presión constante. La colonia se encoge, se debilita, se vuelve más aislada. Los Thule se adaptan, ocupan espacios, dominan rutas. Y cuando piensas en el final, la parte más escalofriante es esta. Es posible que los vikingos hayan tenido momentos de contacto, incluso de intercambio, y aún así, hayan perdido, porque no se pierde solo por una guerra, también se pierde porque tu sistema deja de funcionar, y entonces ocurre algo que suena simple, pero destruye imperios. Se rompe la cadena, se rompe el comercio, se rompe el alimento, se rompe la moral, se rompe la idea de futuro. Y cuando una comunidad deja de creer que habrá un próximo año, empieza el éxodo, el abandono, la desaparición. La colonia vikinga no cae como una ciudad conquistada, cae como un cuerpo que deja de resistir. Y para entenderlo del todo, hay que entrar al último acto, el último invierno, cuando el hielo ya no es un paisaje, sino una sentencia. En los últimos años, la colonia vikinga no muere con un grito, muere con un susurro. Primero desaparece la certeza, luego desaparece el confort, luego desaparece la gente. Algunas granjas se abandonan. Algunos asentamientos se quedan sin manos para reparar techos, sin jóvenes para cazar, sin madera para mantener el calor. Cada invierno se vuelve una prueba más dura que la anterior. Y aquí está el detalle macabro. Cuanto más difícil se vuelve Groenlandia, más dependes del mar. Pero la colonia no fue construida para ser 100% marítima. Fue construida para ser Europa congelada. Entonces llega el punto en que las decisiones se vuelven imposibles. Matas animales de cría para sobrevivir hoy, sabiendo que mañana no tendrás rebaño. ¿Te arriesgas a cazar en hielo peligroso? ¿Te quedas esperando barcos que quizá nunca vuelvan? Y mientras la colonia se consume, los Thule siguen. No porque sean villanos, sino porque su modo de vida no se derrumba con el frío. Está hecho de frío. En un sentido brutal, Groenlandia elige ganadores, y la colonia vikinga empieza a parecer una máquina antigua,
hermosa, orgullosa, pero fuera de su entorno, como una armadura hundiéndose en el mar, pesada, inútil, arrastrando a quien la lleva. La pregunta ya no es ¿quién pelea mejor? La pregunta es ¿quién puede comer mañana? Y ahí, el mito vikingo empieza a morir. En un colapso así, lo más peligroso no es el enemigo exterior, es la desintegración interna. Cuando falta comida, surge el resentimiento. Ellos tienen más, nosotros trabajamos más, el jefe se queda con lo mejor, y la confianza, que era la base de cualquier comunidad aislada, se rompe. Luego viene la desesperación. La gente intenta cosas que antes habría considerado impensables. Viajes suicidas, saqueos, abandonos, huidas. Y con el aislamiento hay otro golpe. Sin comercio, no hay hierro. Sin hierro, las herramientas se rompen. Sin herramientas, se rompe la agricultura mínima. Sin agricultura, dependes aún más de la caza. Y si no eres el mejor cazador del hielo, estás atrapado. En ese escenario, la presencia Thule se convierte en una sombra constante. Incluso sin guerra abierta, su cercanía puede generar miedo, y el miedo te hace cometer errores. Un error en Groenlandia no es aprendizaje, es muerte. Además, hay un elemento psicológico que destruye: la sensación de ser olvidados. Si los barcos no llegan, si el mundo no responde, si la iglesia no envía ayuda, si Europa cambia y tú te quedas, te das cuenta de que nadie vendrá, y eso puede quebrar a una comunidad. Lo irónico es que, en el imaginario, los vikingos son los que nunca se rinden, pero rendirse no siempre es alzar una bandera blanca. A veces es simplemente dejar una casa, no repararla, no volver, no escribir nada. Y así es como desaparece una colonia, no con una última batalla épica, sino con silencios acumulados. Entonces, ¿cómo encaja el papel de los Thule en el colapso? Piensa en ellos como el contraste definitivo, como una prueba viviente de que en Groenlandia sí se puede, pero solo si aceptas sus reglas. Y los vikingos, atrapados por cultura, orgullo y estructura, no pudieron girar lo suficiente. Los Thule no necesitaban conquistar granjas, no necesitaban sitiar iglesias, no necesitaban reyes. Su victoria era ser funcionales donde el otro sistema se volvía frágil. Y aún así, no descartes la violencia. En la frontera del hambre los conflictos ocurren. La diferencia es que aquí, la frontera no tiene murallas ni cronistas, tiene hielo, niebla y relatos fragmentados. En el final, la imagen es escalofriante: granjas vacías, corrales sin animales, salones comunales sin voces, un mundo que, por un tiempo, fue vikingo y luego dejó de serlo. Y mientras tanto, la vida sigue, de otra forma, con otras herramientas, con otro ritmo. Eso es lo que hace esta historia tan potente. No es solo una derrota militar, es una derrota existencial, la derrota de una identidad que no pudo adaptarse. Los vikingos llegaron creyendo que podían convertir el Ártico en Europa. Los Thule llegaron sabiendo que el Ártico no se convierte, se aprende. Y Groenlandia, al final, premió a quienes aprendieron.